trono Él dejó, su amor me alcanzó, el infinito Dios, mi Salvador. A Jesús seguiré, pongo en Él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas. A Jesús seguiré. Reino en la tierra se verá, con tu esperanza la creación alumbrarás. Para siempre vives en mi corazón, ya no hay temor, vida encuentro en tu perfecto amor. Su trono Él dejó, su amor me alcanzó, el infinito Dios, mi Salvador. A Jesús seguiré, pongo en Él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas. A Jesús seguiré. A Jesús seguiré. Su trono Él dejó, su amor me alcanzó, el infinito Dios, mi Salvador. Su trono Él dejó, su amor me alcanzó, el infinito Dios, mi Salvador. A Jesús seguiré, pongo en Él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas. A Jesús seguiré, pongo en Él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas. A Jesús seguiré. A Jesús seguiré. A Jesús seguiré. Amén, Señor. ¿Y qué hubiera sido si no hubieras dejado tu trono, Señor? ¿Qué hubiera sido de nosotros si tu amor no nos hubiera alcanzado? Por eso hoy declaramos y decimos que queremos seguirte a vos, que lo diste todo por nosotros, papá. Por eso hoy te alabamos y te adoramos y bendecimos tu nombre, Señor. Amén. Amén. Juntos hoy cantamos como hermanos nos unió. Hijos de todo pueblo, este es el tiempo de alzar la voz. No escucharé al miedo, mi mirada pongo en el cielo. En tu gracia firme estoy, tú me amas tal como soy. Valiente seré, yo sé, mi esperanza está en Él. Oh, 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 oh.
oirán en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios. Su nombre es Cristo. Se oirá de los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caerán a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios. Su nombre es Cristo. Se oirá de los cielos Bueno, en la siguiente canción, aparte de los músicos de siempre, también va a aparecer un cuadradito con Flor dibujando, como el domingo pasado, porque entendemos como grupo de alabanza que no solo podemos adorar y alabar a Dios con la música, con los instrumentos, con nuestras voces, sino con cualquier talento o con cualquier don que nos haya dado. Si lo enfocamos hacia Él, si lo hacemos como si lo hiciéramos para Él, también es una forma de alabarlo. Así que esperamos que puedas disfrutar también de las diversas formas que hay de alabar a Dios. La siguiente canción es una canción nueva que hace un resumen de todo el paso de Jesús por la tierra, así que esperamos que la puedas disfrutar y que te unas con nosotros a cantarla juntos. En la oscuridad estaba toda la humanidad, hasta que desde los cielos nos viniste a rescatar. A través de una virgen elegiste tu nacer, y del trono descendiste a un pesebre siendo rey. Nadie hay como tú. Para revelar tu reino y alcanzar al pecador, a la cruz no te negaste para darnos salvación. Aún en tu sufrimiento tú veías más allá. No pensaste
Vencimos la muerte para siempre, el Cordero conquistó y la tumba se abrió y vacía ahora está. Todas las generaciones esperanza encontrarán y la iglesia comenzó por su espíritu nació. Buenas nuevas por los siglos para toda la creación. Por su sangre, por su nombre, libres somos por la fe. Jesucristo ha vencido, nos resucitó con él. Nuestro Dios, nadie hay como tú. Papá, gracias. Te damos toda la gloria, Señor. Vos sos el Rey de Reyes, vos sos el Señor de Señores. Papá, gracias, porque vos pagaste el precio en mi lugar. Gracias, Señor, porque te entregaste por amor a nosotros, un amor que al día de hoy no podemos comprender, no podemos entender, Señor. Por eso hoy te bendecimos y te alabamos y te damos toda la gloria a vos, Señor, que moriste y que resucitaste y que hoy estás vivo y estás reinando en el trono, Señor. Por eso hoy te alabamos, en el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, queridos hermanos, Iglesia Libertador, comunidad de fe, familia de Dios. Gracias por estar juntos, aunque sea a la distancia. Pero esto hace a la unidad y al sueño de nuestro Señor Jesucristo, a la unidad del cuerpo de Cristo. Si bien el templo está cerrado, pero el templo no es la iglesia es el cuerpo de Cristo dinámico que se mueve, que actúa y que todavía predica la buena noticia del Evangelio. Pero esto ha sucedido durante más de 2000 años. La iglesia convocando a sus creyentes para que estén alrededor de la mesa en acción de gracias, recordando el acontecimiento que es único y suficiente y permanente, que es la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y gracias por estar ahí. Y si me permiten, quiero leer una porción de la palabra que está en el capítulo 2 de Corintios, versículo 21, y que dice así: al que no conoció pecado, es decir, a Jesucristo, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahora, cuando uno dice Dios lo hizo pecado, quiere decir que cargó las consecuencias del pecado, porque Él, como Cordero de Dios, sigue siendo sin mancha e impecable. Quiere decir que alguien iba a pagar la condena que merece el pecado por todos nosotros. Esto es un sacrificio vicario que nos representa a todos. Si Adán era el representante de toda la humanidad, que entró el pecado por él, ahora un postrer Adán va a traer la salvación de ese pecado. Y eso es lo que estamos recordando en esta mañana. Nosotros somos justicias de Dios porque hemos trasladado nuestras consecuencias del pecado, nuestra muerte, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esto es por gracia, ¿sí? Una gracia que dolió, una gracia que sufrió, una gracia que fue clavada, que fue olvidada, que fue dejada. Eso todo lo que sufrió Jesús en la cruz, pero es por gracia, por amor de todos nosotros. Y vale la pena esta buena noticia celebrarla y recordarla
en acción de gracias. Por eso en esta mañana voy a invitar a mis hermanos, en primer lugar, a hacer memoria de nuestro Señor Jesucristo, participando del pan, que nos habla del cuerpo y de la persona completa de nuestro Señor Jesucristo. Y Él nos invita a participar de su cuerpo y de su persona, haciendo memoria. Y dice el Evangelio así: y tomó el pan en la última cena, y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Y damos gracias por este pan, y lo hacemos en memoria de nuestro Señor Jesucristo. Participamos. Dice la palabra: de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto que en mi sangre, que por vosotros se derrama. Y esta es la copa a la cual bendecimos y damos gracias por ella, que nos habla del derramamiento de sangre, sellando un pacto no ya solo con un pueblo y una nación, sino con cada uno de nosotros como personas. Participamos de ella todos. Damos gracias por este tiempo, mi querido hermano, y queremos decirle que la iglesia, como dijimos antes, es un cuerpo vivo, que se mueve, que sigue caminando, que respira, que late por la presencia del Espíritu Santo en medio de su pueblo. En este tiempo tan especial, la iglesia ha dedicado muchos esfuerzos en alcanzar a aquellos que menos tienen y que no tienen nada. Por eso damos gracias por las ofrendas que siguen llegando a la iglesia, a pesar que el templo está cerrado, pero lo hacen por otros medios, que también es un modo de adorar al Señor y decirle que Él es nuestro proveedor y que nada nos faltará. Gracias por esta actitud de confianza, no solo en el Señor, sino en la iglesia y en su administración. Así que el Señor les bendiga y estamos preparados para escuchar la palabra de Dios en esta mañana, que nos va a edificar seguramente como solo el Señor lo hace. El Señor les bendiga. Muy buenos días, queridas hermanas, queridos hermanos. Qué hermoso que es que en esta mañana, primer día de la semana, pudimos participar de esta cena, esta celebración de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias, Pastor Jerónimo, una vez más. Y mis queridos hermanos, en esta mañana quiero traerles una reflexión para cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios en Romanos 8, del 5 al 7. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Dos mentalidades. Vemos reflejado en estos versículos que el apóstol Pablo dejó plasmado en la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo. Dos mentalidades, dos mentes, una pecaminosa y una que fija las cosas del Espíritu Santo. Y en esta mañana quiero llevarte a la reflexión, ¿cómo estás pensando? En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el gobierno de las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder
en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos, como los demás. Éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Vemos que acá el apóstol nos escribe en tiempo pasado, en la carta de Gálatas 5, 19 al 20, cuando nosotros seguíamos esa vieja naturaleza. Y muchos toman como esas cosas que habían pasado y que han pasado. Y por la gracia de Dios, muchos podemos vivir así. Cosas que vivíamos en la antigua vida. Cosas que vivíamos cuando éramos presa total del enemigo. Pero fíjate lo que nos dice en Gálatas. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebato de furia, ambición egoísta y discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permitime repetírtelo. Lo que les dije antes, cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Y fíjate que acá cambia. El apóstol cambia. Dice, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, el apóstol nos está confrontando. Nos está confrontando a que muchos vivimos, o viven, mejor dicho, una falsa vida cristiana. Viven esa falsa vida cristiana, viven con una careta, porque están viviendo este tipo de cosas. Y vos fíjate que algunas parecen ser muy groseras. Inmoralidad sexual, pasiones sexuales, idolatría, hechicería, que capaz están muy lejos realmente de lo que vivís. Pero fíjate que también pronuncia peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordia, divisiones, envidia. Fíjate que ya nombra otras cosas que tal vez se están pegando en muchas vidas. Fíjate que tal vez algunas de estas cosas se están poniendo en tu mente, se están colocando en tu mente y están haciendo nido, como se dice, en tu cabeza. Muchas vidas cristianas las vemos que son más para la foto de una red social que realmente que una vida que agrada a Dios, una vida que lleva a decir cada día, Señor, acá estoy, haz tu voluntad en mí. Fíjate que en esta mañana traigo una porción también de la palabra donde hubo dos mentes muy claras y voy a hablar de 3 personas. La diferencia entre 3 personas que teniendo la misma posibilidad actuaron diferentes. 3 personas que tal vez pudieran haber actuado como Dios quería. Una de ellas lo hizo. Vas a ver por la lectura que te voy a dar. Una de ellas realmente con el gozo y la alegría de poder hacer la voluntad de Dios. Y las otras 2 no quisieron hacer la voluntad de Dios. Tuvieron la posibilidad, pero no quisieron. Se dejaron llevar por sus celos, por sus envidias, por aquellas cosas que no agradaban y no agradaron a Dios. La historia es muy conocida seguramente para muchos de los que me están escuchando.
Y tal vez si vos nunca la escuchaste, la podés buscar en la palabra de Dios, porque lo voy a leer también, como los capítulos y versículos que leí antes, de la palabra de Dios. Y es la historia de Bernabé y Ananías y Zafira. Dice la palabra de Dios en Hechos, capítulo 5, del 1 al 11, lo voy a leer de la Nueva Versión Internacional. Todos los creyentes, esto es al principio de la iglesia cristiana, todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Nadie considera suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. Los apóstoles, a su vez, con gran poder seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús. La gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos, pues no había ninguno necesitado en la comunidad. Quienes poseían cosas o terreno, las vendían, llevaban el dinero de las ventas y lo entregaban a los apóstoles para que se distribuyera a cada uno según su necesidad. José, un levita natural de Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa consolador, vendió un terreno que poseía, llevó el dinero y lo puso a disposición de los apóstoles. Una mente correcta, un corazón correcto. Un corazón lleno del Espíritu Santo, donde vemos cómo el pueblo de Dios, los cristianos, comenzaban esos primeros pasos. Con la euforia y con eso que el Señor había resucitado y que estaban predicando el Evangelio y no había necesitados porque eran bendecidos unos por los otros. Pero sigue la palabra de Dios. Y en el capítulo 5 comienza: un hombre llamado Ananías también vendió una propiedad y en complicidad con su esposa Zafira se quedó con parte del dinero y puso el resto a disposición de los apóstoles. Ananías, reclamó Pedro, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo y quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? Y una vez vendido, ¿no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír estas palabras, Ananías cayó muerto, y un gran temor se apoderó de todos los que se enteraron de lo sucedido. Entonces se acercaron los más jóvenes, envolvieron el cuerpo, se lo llevaron y le dieron sepultura. Unas 3 horas más tarde entró la esposa, sin saber lo que había ocurrido. Dime, le preguntó Pedro, ¿vendieron el terreno por tal precio? Sí, dijo ella, por tal precio. ¿Por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba al Espíritu Santo del Señor? Le recriminó Pedro. Mira, los que sepultaron a tu esposo acaban de regresar y ahora te llevarán a ti. En ese mismo instante, ella cayó muerta a los pies de Pedro. Entonces entraron los jóvenes y al verla muerta, se la llevaron y le dieron sepultura al lado de su esposo. Tremendo. Tremendo lo que se vivió. Tal vez estás pensando que voy a hablar de diezmos y ofrendas. No. Quiero hablar en esta mañana de un corazón dispuesto, de una mente dispuesta a hacer la voluntad de Dios. Vos fijate lo que sucedió. El egoísmo, el querer aparentar. Fíjate que lo que hicieron ellos, si nadie les obligaba, ¿quién le obligó a Ananías o a Zafira a decir, bueno, vamos a vender esto, pero vamos a decir que la vendimos a tanto y se la vamos a dar a los apóstoles, pero quedémonos por las dudas con algo? Ellos permitieron
que su mente empiece a pensar de una forma humana. Nadie se va a enterar. Quédate con tal porcentaje o hagamos esto. Si nadie le habían dicho, el apóstol le dice muy claro, si nadie te dijo, primero que lo vendas. Y segundo, si el terreno era tuyo, lo vendiste a 10. Podías haber dicho perfectamente, mira hermano, yo me voy a quedar con 5 y 5 lo dono para ayudar a mis hermanos más necesitados. Y era correcto también. Dios nos libre de hacer las cosas para agradar a los hombres. Dios que no permita, mi querida hermana, mi querido hermano, vivir con esa careta de decir que queremos agradar a los hombres, pero realmente estamos queriendo agradar a aquellos que nos rodean. Y eso es muy de hombres, hacer esas cosas para quedar bien. Quedar bien en el trabajo, en los estudios, en el barrio. Pero los cristianos tenemos que ser como nos enseña la palabra, a ser sinceros, a quitar toda careta, a quitar todo aquello que querramos aparentar. Muchas veces se busca el reconocimiento de los hombres. Muchas veces estamos buscando que los hombres digan, ¡ah, qué bien! ¿Cómo hace esto? ¿Cómo hace aquello? Mirá, mi hermana, en esta mañana, si quiero dejar algo plasmado, es que lo que hago sea producto de una relación con Dios. Que nuestro proceder, nuestro caminar, que nuestra vida esté acorde de una relación con Dios. De una relación que primero pasa por el Padre. Que primero pasa por realmente estar con Dios. Por eso es tan importante que estemos buscando del Espíritu Santo. Él está presto, Él quiere estar con nosotros. Es más, a los que recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador, el Espíritu Santo empieza a morar en nuestras vidas. Todos nos ponemos de acuerdo en eso. Podemos decir amén. Que el Espíritu Santo está morando en tu vida, está morando en mi vida. Pero empieza ahí a jugar. ¿Qué lugar le damos en nuestra vida al Espíritu Santo? ¿Qué le permitimos al Espíritu Santo? ¿Estamos dispuestos a vivir una vida que agrade al Padre? Y seguro, porque es así, va a ser bien recibida por las personas que nos rodean. Muy diferente a vivir una vida careta, que tarde o temprano se cortan los hilos y aparecemos realmente lo que somos. Realmente no hay nada mejor en nuestras vidas que mis actos sean resultado de estar en la íntima presencia del Señor. Lo escuchamos muchas veces desde este púlpito. Muchas veces hemos escuchado. El domingo pasado también lo escuchamos. Y hace 3, 4 domingos también yo lo volví a repetir. Para Dios no hay pecado más grande o más pequeño. Es verdad. Todos reprobamos lo que hizo Ananías y Zafira. Pero yo te quiero decir lo que me pasa en mi vida. Porque siempre trato de pasarlo por mi tamiz. Quiero primero ver lo que Dios me dice para mi vida. Y después también te lo voy a hacer yo. Yo no te quiero decir algo que no puedo vivir. Pero realmente sabemos que el más mínimo pecado hace que perdamos el gozo de la presencia de Dios en nuestras vidas. Te lo repito, a mí me pasa que el más mínimo pecado, todo aquello que me separa de Dios,
hace que pierda el gozo de estar en la presencia de mi Señor, de tu Señor. Es como el agua y el aceite. No lo podemos juntar. Dios no habita en el pecado. Y eso lo sabemos muy claro. Y ahí está. Por eso es tan difícil que el mundo entienda la gracia de Dios. Ese regalo perfecto que nos hizo el Señor Jesucristo. Y es tan difícil que el mundo entienda que Dios nos manda a amar al que menos tiene, al desposeído, al marginado, al que está preso. Dios nos manda a poner la otra mejilla. Cuando me ofenden, no se lo devuelvo con un doble golpe. Perdono al que me ofende. Pido perdón al que ofendí. Ser cristiano, mi hermano, es ser transcultural. No tenemos la cultura de este mundo. No debemos acomodarnos a este mundo. No debemos acomodarnos a lo que el mundo nos ofrece. Dice 1 Juan, no amen al mundo ni lo que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, no ama al Padre. Porque nada de lo que el mundo ofrece viene del Padre, sino que del mundo mismo. Y esto es lo que el mundo ofrece. Los malos deseos de la naturaleza humana. El deseo de poseer aquellas cosas que no son nuestras. El deseo de poseer lo que agrada a los ojos. Y el orgullo a las riquezas. ¿Cuántas cosas nos están pegando en esta mañana? Yo pido a Dios que en esta mañana te esté hablando. Pido al Dios Todopoderoso que en esta mañana esté hablando a tu corazón una vez más. Para que si hay algo que está molestando en esta mañana, en el nombre de Jesucristo puedas dejarlo de lado, sacarlo. Pero mirá cómo termina Juan 2:15 al 17. Dice, pero el mundo se va acabando con todos sus malos deseos. Y dice, en cambio, el que hace la voluntad de Dios vive. El que hace la voluntad de Dios vive para siempre. Qué hermosa promesa. Qué hermosa promesa. Y vemos que este mundo que se degrada cada vez más se va a acabar. No me animo a decir cuándo, porque no lo sé. Pero aquellos que confiamos y creemos en el Señor Jesucristo, vamos a tener vida y vida eterna. Y me encanta, porque dice, el que hace la voluntad de Dios vive para siempre. No es que voy a vivir. Cuando el Señor me venga a buscar, voy a empezar a vivir una vida nueva, de gozo y alegría. Esa vida las puedo empezar a vivir ahora. La vivo ahora. Porque mi esperanza no está en los bienes que me está dando este mundo. Mi esperanza, mi alegría, mi gozo, tu alegría, tu gozo, tiene que estar siempre en el Señor. Y por supuesto que quiero ir a la palabra de Dios donde dice, donde está tu tesoro, allí está tu corazón. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Dónde está tu tesoro? Capaz en esta mañana tenés que empezar a preguntarte, ¿dónde está tu verdadero tesoro? Muchos tienen un tesoro en su imagen, en su cuerpo. Otros tienen su tesoro en su economía. Otros tienen un tesoro que parece preciosísimo o que es preciosísimo, sí, es hermoso, en su lugar, la familia. ¿Está mal? No, no está mal, por favor, al contrario.
Pero ante todas las cosas, tu tesoro tiene que ser Dios. Y algo sé que también en mi vida que cuando pecamos, quedo fuera de esa íntima comunión con el Espíritu Santo. Cuando pecamos, y ya te dije, pecado es todo aquello que nos separa de Dios. No te voy a leer la lista que te hice recién, que la puedes volver a leer. Pero cuando pecamos, perdemos esa íntima relación con el Espíritu de Dios. ¿Se acabó su gracia? No. ¿Pierdo la salvación? No. Pero pierdo el gozo de estar junto a la presencia de mi Señor. La presencia poderosa de nuestro Padre. Es tremendo. Fíjate la historia del hijo pródigo. Él nunca dejó de ser hijo. Fíjate cuando el hijo pródigo, de la palabra de Dios, si es que sabes bien la historia, él le pide la herencia que le corresponde. No le correspondía nada todavía, pero el padre se la dio. Cuando le pidió la herencia, era hijo. Cuando se fue a malgastar ese dinero que el padre le dio, en el lugar donde el mundo le ofrecía, seguía siendo un hijo. Seguía siendo hijo. Cuando se revolcó en el chiquero queriendo comer lo que comían los chanchos, como muchos de nosotros nos hemos revolcado en el mundo, seguía siendo hijo. Pero algo se estaba perdiendo. Algo se estaba perdiendo. Se perdía de estar en la presencia de su papá. Con todas las cosas que eso implicaba. ¿Deberes? Sí. Pero también con una tranquilidad y la paz que solamente en la casa de su padre podía gozar. Y vos fijate que en ese acto, en ese minuto que pudo razonar, decidió volver a la casa de papá. Y tomando seguramente el bolsito de ropas sucias, volviendo decidido y pensando todas las cosas que iba a decirle a su padre, comenzó el camino de regreso a casa. Y la imagen es preciosísima, como el padre, viéndolo en el camino, salió a su encuentro y lo abrazó. Siguió siendo hijo, pero un hijo arrepentido que le pidió perdón a su papá y empezó a gozar de los beneficios de ser hijo. Dice la palabra de Dios en Romanos 12:2. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. Te lo repito. Cambien su manera de pensar. Así va a cambiar tu manera de vivir. Y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. Esa va a ser la voluntad de Dios en tu vida. Pero vas a tener que cambiar tu manera de pensar. Dos mentes. Una, guiada por los deseos del mundo. Y la otra, guiada por la mente de Cristo, por el Espíritu Santo de Dios. Qué hermoso va a ser que en esta mañana puedas realmente elegir a empezar a pensar
a pensar lo que el Espíritu Santo quiere para tu vida. Y claro, yo te quiero decir por último, el último versículo que tengo en esta mañana para vos. Gálatas 5, 16, 17. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu Santo. Dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Una manera correcta de pensar. Haz una manera correcta de vivir. Déjate ser guiado por el Espíritu Santo. Viví esa vida que realmente agrada al Padre. Y tal vez vos que por algo te enganchaste y estás escuchando este mensaje y no recibiste a Jesucristo y querés realmente comenzar con una vida nueva, querés que tu mente empiece a pensar lo que realmente es bueno. Mirá, déjame contarte 3 personas que se acercaron los miércoles. 3 hombres. 2 hermanos mellizos. Uno de ellos es Guillermo, el otro Mariano. Cansados de drogarse, cansados de vivir una vida desordenada. 2 hombres que hasta sus familias tambaleaban ya por la droga. Decidieron empezar a pensar correctamente. Ellos habían recibido al Señor Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Habían tenido un encuentro con Dios, pero por diferentes circunstancias se habían apartado, se habían alejado. Uno de ellos lleva contando los días que lleva limpio. Más de 100 y pico de días que lleva sin tomar nada. Ellos decidieron escuchar al Espíritu Santo que les hablaba en su vida. Sus vidas están siendo transformadas. No fue así, porque cada día tienen que negarse a sí mismos. Como vos y yo nos tenemos que negar a nuestra propia naturaleza y empezar a vivir en la naturaleza de Dios. Vivir una vida transcultural. Una vida que realmente agrada al Padre. Y el otro pasó este miércoles. Un poco más joven, 26 años, Luján se llama. Este joven cansado de estar en las manos de Satanás, donde de niño comenzó a vivir en una secta, tomado totalmente por el enemigo. El miércoles entregó su corazón a Jesucristo. Y fue desafiado a tener una vida nueva. A comenzar a cambiar su mente. A comenzar a dejarse ser guiado realmente por el Espíritu Santo. Tal vez vos en esta mañana querés ese cambio para tu vida. No querés más pensar esas cosas que te vienen. O tal vez, mi hermana, mi hermano que estás escuchando, te vienen cosas a tu mente de la niñez o de la juventud que realmente te hacen daño. Creo que en esta mañana lo mejor que podemos hacer es entregárselas a Dios. Y comenzar desde hoy mismo a pensar todo lo bueno, todo lo correcto, todo lo que agrada a Dios. En esta mañana pido a Dios que te esté bendiciendo y pido a Dios que esté guiándote para que comiences
esta semana y todos los días que vienen una vida que agrada al Padre. No una vida que agrade a los que nos rodean, sino primeramente una vida que agrada a Dios. Y los que nos rodean van a ser bendecidos. Oramos al Padre. Papá, gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad, Señor. Y en esta mañana queremos alabarte, darte la gloria, darte la honra. Decir que quites todo aquello que está molestando nuestra vida, que quites todo aquello que realmente está, Señor, haciéndonos tal vez hacer las cosas que no queremos. Por eso te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que en esta mañana el poder de tu Espíritu Santo, Señor, esté tocando a aquellos que están escuchando este mensaje, Señor, desde sus casas, en el colectivo, donde sea, Señor, que estén escuchando este mensaje. Tu bendición recaiga sobre ellos. Espíritu Santo, toca esas vidas. Llénalas de tu amor, llénalas del fruto, del gozo, la alegría y la paz que solamente vos podés dar. Para que estas vidas, Señor, cambiadas por tu amor y tu gracia, sean para llevarte gloria a ti, Señor. Y si hay alguna persona que en este tiempo, Señor, quiere entregar su corazón a ti, Señor, tócalo en esta mañana. Tócalo, Señor, para que te pida perdón y para que pueda entregar su corazón y su vida a ti. Te alabamos, te bendecimos y te damos toda la gloria en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, mis hermanos.